al enfoque de esta semana. Y vamos a hablar en esta oportunidad acerca de una palabra que la escuchamos en muchas conversaciones, en muchos libros la leemos y es parte del léxico de muchos de nosotros o de algunas personas que nos hablan acerca del destino. ¿Qué es el destino? Bueno, se me viene a mente las siguientes palabras que son atribuidas al novelista inglés Charles Reed, que nos sirven como un simple recordatorio del poder de las cosas pequeñas. Él dijo lo siguiente, dice: cultiva una acción y cosecharás un hábito. Cultiva un carácter y cosecharás un destino. Es fácil perder la conexión entre las acciones y el destino. Y en medio del destino se encuentran los hábitos y el carácter. Se encuentran las cosas que hacen del destino una realidad. El día de hoy, tú y yo podemos estar accionando, actuando muchas veces. Algunos estadistas dicen que más de 100 acciones hacemos en un día. Nos hará bien el recordar lo que dijo el salmista en el Salmo 37:23, donde dice: el Señor dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle de su vida. No pierdas de vista la conexión que tienen tus acciones del hoy con el destino de mañana. En otras palabras, el destino lo construimos, como algunos dicen, labramos nuestro destino. Lo que sembramos, cosechamos. Las acciones del hoy repercuten indiscutiblemente el día de mañana. Hay personas que viven la vida, como dicen comúnmente, a la y se va. Es decir, que venga lo que venga. Pero el destino lo construimos. Si hay un destino, si hay un enfoque, si hay un final, eso quiere decir la palabra destino, un final de las cosas, es construido, elaborado y sembrado por lo que hacemos el día de hoy. Piensa en las oportunidades que no has aprovechado, piensa en las relaciones que se han roto, piensa en los trabajos que has perdido, piensa en lo que no has hecho y entonces sufres de lo que muchas personas alrededor del mundo también sufren y es un destino labrado por ellos mismos, es decir, una consecuencia a sus acciones. El día de hoy podemos hacer por lo menos algunas cosas. Déjame darte unos principios. El primero de ellos es sembrar. Siembra el día de hoy. Siembra cariño, siembra amor, siembra trabajo, siembra esfuerzo, siembra estudio, siembra ideas, siembra arte, creatividad. La lista puede ser numerosa. Dice la Escritura, porque lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hay que sembrar para poder tener dividendos. Segundo, cuida lo que siembras. Si no cuidas lo que siembras, entonces no tendrás ninguna cosecha. No podrás tener un buen destino. No podrás llegar al final de la meta donde tú quieres llegar. Debemos cuidar de lo que hemos sembrado, de esa semilla que hemos sembrado y ese árbol que está creciendo figurativamente. Cualquiera sea ese árbol, reemplázalo por lo que estás pensando en estos momentos y debemos regarlo con agüita, debemos cuidarlo con nutrientes para que crezca, para que se fortalezca y para que pueda dar fruto. Primero debes sembrar, segundo debes cuidar y tercero, que es lo que todos queremos, es cosechar. Debemos cosechar y debemos también en la cosecha mirar qué tipo de cosecha tenemos. Si no es una buena cosecha, debemos entonces evaluar qué hemos hecho para que no tengamos la cosecha, para que no tengamos lo que queremos labrar del destino, de esos objetivos, en un futuro. Y de la misma manera volvemos a sembrar, volvemos a cuidar, volvemos a cosechar y podemos compartir de las bendiciones de Dios. Recuerda lo que la palabra de Dios dice. En el Salmo 37:23 dice: el Señor dirige los pasos de los justos y se deleita en cada detalle de su vida. Dios dirige los pasos de los justos y se deleita en cada detalle de tu vida. Es decir, en el caminar, en el accionar, en el sembrar, en el cuidar, en el cosechar, Dios se deleita en cada paso y cada detalle de tu vida. Eso es algo muy animador, el saber que Dios está conmigo, que Dios me ayuda a sembrar, a cuidar y que verdaderamente al final de todas las cosas, el destino
destino que me espera con Cristo es un buen destino. Bienvenidos a nuestra sexta cápsula financiera y también el día de hoy nos acompaña nuestro amigo Dan Antoniak. Muchas personas viven dentro de su crédito en lugar de dentro de sus ingresos y eso es algo sorprendente y como resultado están continuamente endrogados, esa palabra que me gusta tanto, endeudados. Una clave para encontrar la paz financiera no es solo evitar vivir por encima de nuestros medios o incluso dentro de nuestros medios, sino aprender a vivir por debajo de nuestros medios. Uno de los problemas que tenemos como familias aquí en Estados Unidos es que nunca decidimos como familia, nos sentamos en la mesa y decidimos como familia a qué nivel económico queremos vivir. Entonces seguimos nuestra vida acumulando y acumulando y acumulando y sin fin. Y nuestros hijos aprenden esos principios, esos métodos de nosotros y ellos van a vivir su vida exactamente como nosotros le enseñamos, acumulando, acumulando y acumulando. Bueno, la palabra de Dios, otra vez en Proverbios, el capítulo 21, del verso 20 al 26, dice lo siguiente: los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. El que busca la justicia y el amor inagotable encontrará vida, justicia y honor. El sabio conquista la ciudad de los fuertes y arrasa la fortaleza en quien confían. Cuida tu lengua y mantén la boca cerrada y no te meterás en problemas. Qué versos tan prácticos, ¿no? Así son, así son. Y otra vez el reto es leer un capítulo de Proverbios cada día en su estudio. Y yo lo hice cuando yo tenía 16 años. Yo no estaba caminando con el Señor, pero tenía algún miedo de no leer mi Biblia, entonces leía un capítulo de Proverbios. Y la verdad que me dio mucha sabiduría. Y hoy en día, si vas a una maestría de negocios, no te enseñan la mitad de lo que te enseña Proverbios. De ahí puedes sacar un MBA si quieres, si lo estudias. Y yo no solamente les recomiendo que lo lean, pero cuando encuentran esos versículos de sabiduría, que por favor los subrayen. Bueno, una vez más, debemos aprender a vivir bajo nuestros medios y vivir como la palabra de Dios nos recomienda. Muchas veces cuidar nuestra lengua porque también nos atamos y mantener un estilo de vida que es realista. Muchas gracias por mirar de nuevo esta cápsula financiera. Hasta la próxima. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás
que los 2 días más importantes de nuestra vida es el día cuando nacimos y el día en el cual descubrimos para lo cual nacimos. Dios creó todo con un propósito. Dios no ha hecho nada desde el inicio sin un propósito. Si estamos vivos, hay una razón por la cual estamos vivos. Hay un propósito de Dios en nuestras vidas que Él diseñó de antemano. Y para saber el propósito de nuestras vidas, porque creo que muchas personas se han hecho esta pregunta: ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? Levante la mano si alguna vez se ha hecho esa pregunta. ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué soy como soy? ¿Por qué nací donde nací? ¿Por qué tuve la familia que tuve? ¿Por qué nací en el país que nací? ¿Por qué estoy aquí? Creo yo que la única manera que nosotros podemos saber cuál es nuestro propósito es conociendo a nuestro Creador, conociendo a Dios. Y conocer a Dios lo conocemos a través de su palabra y a través de un acercamiento a Él de manera personal. Solo aquellos que han inventado algo conocen por el cual inventaron ese artículo. Por ejemplo, algunos que inventaron algún tipo de maquinaria saben qué tipo de estrategia usaron para inventar eso. Las invenciones grandes que hay, como los teléfonos, como aquellas cosas, la persona que los inventó supo por qué los hizo y cómo los hizo. De la misma manera, nosotros hemos sido creados por un creador, y la única manera que podemos saber para qué fuimos creados es conociendo a ese creador. Amén. Conociendo a nuestro Dios creador. ¿Qué significa la palabra propósito? Bueno, fíjese que el diccionario lo define como ánimo o intención de hacer algo o de no hacer algo. Objeto de mira, cosa que se pretende conseguir. Intención de hacer algo o de no hacer algo. Hay muchas personas que carecen de propósito y entonces no tienen ninguna intención. Dios no nos hizo como nos hizo para afectarnos. Dios nos hizo como nos hizo porque Él tiene un propósito particular con cada uno de nosotros y colectivo con nosotros como iglesia. Amén. Fuimos creados para cumplir el propósito de Dios. Ese es el emblema inicial del día de hoy. Fuimos creados para cumplir el propósito de Dios. Si Dios fue quien nos diseñó, entonces nosotros debemos conocerlos para entender. Cuando estamos abriendo un aparato, miramos las instrucciones de aquel aparato. Nosotros necesitamos conocer a nuestro Creador. Proverbios 16:4 dice: el Señor ha hecho todo para su propósito. Léalo conmigo. El Señor ha hecho todo para su propósito. Es decir, Dios lo hizo a usted y a mí para su propósito. Así como es bonito, esbelto, feíto, calvo o no calvo, con pelo, sin pelo, narizón o sin no narizón, ni inteligente de la manera que usted piense o no, inoportuno, así lo hizo el Señor. En nuestra serie de sermones VIP al cuadrado, hemos identificado que para ser personas de gran influencia debemos ser personas que tienen estas 3 variables: la V por visión, la I por identidad, y el día de hoy vamos a ver la P por propósito. Debemos ser personas con propósito. Hoy trataremos con esta última, la del propósito, en 2 semanas. Personalmente, creo que la única manera de saber nuestro propósito es conociendo al Creador o leyendo el manual del usuario, que es la Biblia. Hay algunos versículos que quiero comenzar a leer para desarrollar este tema. El primero se encuentra en Efesios 1, del 11 al 12. Si usted lo busca ahí en su Biblia, en el internet, también tenemos todas las notas. Efesios 1, del 11 al 12 dice lo siguiente: en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace, ¿cuántas cosas? Todas las cosas conforme al designio de ¿qué? De su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. ¡Wow! ¡Qué versículo tan interesante! Efesios 1, del 11 al 12. Sin embargo, nos movemos a Colosenses 1:16. Dice: porque por medio de Él fueron creadas, ¿cuántas cosas? Todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Todo. Hemos sido creados por medio de Él
y para Él. Dios tiene grandes planes para tu vida. Déjame decirte, no es una frase de cliché. Dios tiene grandes planes para tu vida. Dile al hermano que está a tu lado, Dios tiene grandes planes para ti. Bueno, no se pongan a platicar de la mañana, cómo les cayó todo, ¿verdad? Ahora, quizá vivamos 80 años, quizás vivamos 90 años, 98 como la hermana que enterré hace algún tiempo, o 100 años si somos longevos. Sin embargo, la pregunta es, si nuestra vida finita es limitada, es decir, si estamos aquí de pasada nada más por 80 años, entonces, ¿para qué estamos? ¿Por qué vivimos lo que vivimos? ¿Para qué Dios nos permite vivir los días que nos tiene en esta tierra? La pregunta es, si Dios nos puso en esta tierra, si vamos a aparecer todo el tiempo en la eternidad, ¿para qué nos puso aquí? Bueno, simplemente porque esta vida es la preparación para la vida venidera, ¿verdad? Esta etapa es la de preparación, es la primera vuelta alrededor de la pista antes de la verdadera carrera. Es una preparación. Nuestro pasaje clave del día de hoy es Efesios 2:10, un pasaje famoso que usted lo ha leído. Dice así la escritura: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Vamos a orar. Dios, gracias porque tú estás aquí con nosotros. Gracias por tu palabra revelada. Gracias, Señor, porque podemos abrirla y saber que es alimento a nuestra alma, a nuestro ser. Pedimos, oh Dios, que disipes cualquier pensamiento de distracción, cualquier carga que tengamos, para que podamos concentrarnos en la exposición de tu palabra. Habla no solamente a la mente, sino a nuestro corazón y a nuestro accionar, para ser transformados por medio de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Efesios 2:10 nos habla del propósito de Dios para nuestra vida. Hay algunos propósitos muy claros en la palabra de Dios. Vemos algunos puntos en las siguientes pautas acerca del propósito de Dios. ¿Está listo? Ok, primero, el primer propósito para el cual usted fue creado es para conocer y amar a Dios. Conocer y amar a Dios. Personalmente, ¿cómo lo aplico a mi vida? He sido creado para el deleite de Dios. Yo he sido creado para el deleite de mi Creador. Dios se deleita en mí. La única manera en que podemos amar es porque Él es amor. He sido creado para conocer y amar a Dios. Es esa esencia de su naturaleza y de su carácter. Él estaba completo, pero decidió crearnos para ser la expresión máxima de su amor. ¿Sabía que cuando Dios creó a Adán fue la expresión máxima de su amor? Dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Cuando Dios te creó así como eres, te creó conforme a su imagen y semejanza, y hemos sido creados para conocer y amar a nuestro Creador. Apocalipsis 4:11b dice: tú creaste, otra vez, todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Dios creó todas las cosas y nos creó de acuerdo a su voluntad. El salmista lo dijo: el Señor se deleita en su pueblo. ¿Sabe? Hay un principio fundamental del propósito para mi vida. Y cuando yo lo entendí, yo dije: wow, esto es un principio grande. Dios se deleita en mí. Eso es una buena noticia. Dios se deleita en su creación. Él se deleitó en crearnos a nosotros. Si usted es padre de familia, usted se deleita en lo que sus hijos pueden alcanzar. Algunas veces cuando están chicos, el deleite es cuando se van a dormir, ¿verdad? Pero cuando usted ve a sus hijos crecer, cuando los ve que están en una carrera, cuando los ve lograr algunas cosas, uno dice: gracias, Señor, porque creaste a mi hijo o a mi hija de esa manera. Y yo me deleito, aunque yo no crea a mi hijo, fue Dios, pero me deleito en el hecho de que yo soy su padre o su mamá. Dios se deleita en mí.
Él se deleita en la creación. Dice, el Señor se deleita en su pueblo. A esa verdad bíblica es tan grande de saber que Dios se deleita en nosotros. Efesios 1:4 dice, desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Desde antes de crear el mundo, Dios pensó en usted y en mí. Esa es una verdad bíblica muy grande. Dios, antes de crear todo, ya le tenía en mente a usted y a mí. Él ya tenía en mente cómo íbamos a hacer, de qué manera íbamos a actuar, qué principios tendríamos en nuestra vida, en nuestra personalidad. Dios ya tenía eso en mente. No somos causados por alguna explosión ni nada de eso. Somos un diseño de Dios. Y cuando nosotros entendemos que somos diseño de Dios, entonces mi Dios no se equivoca en diseñarnos a nosotros. El pecado nos distorsiona, pero Dios no se equivoca. Dios nos diseñó para un propósito especial porque Él no carece de creatividad, como lo he dicho en numerosas ocasiones. Él nos creó a todos de diferentes razas, colores y sabores, como dicen por ahí, para sus propósitos. Hemos sido creados para adorar a Dios. Este propósito se puede resumir en una palabra: adoración. Hemos sido creados para adorar a Dios. En otras palabras, amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Dios quiere que lo conozcamos para poder ejemplificar ese amor. Oseas 6:6 nos habla de esa verdad. Debemos levantarnos en la mañana y decir: Señor, yo quiero conocerte un poco más hoy. Yo quiero conocer un poco más a mi Creador el día de hoy. Ahora, vaya que el Creador nos hace conocerle de diferentes maneras. 1 Timoteo 6:21 dice: algunas personas se han perdido lo más importante en la vida. No conocen a Dios. Hay muchas personas que no llegan a conocer a su Creador. Si al final de nuestra vida, lo que hemos hecho en esta vida no ha cumplido con ese propósito, entonces no es trascendente. El principio también es lo siguiente: cuando conocemos a Dios, entonces las cosas que vienen a nuestra vida son diferentes. Una vez vi esta frase y me llamó la atención: la preocupación excesiva es ateísmo práctico. Si yo confío en Dios, yo sé que Él está en control. Amén. Pase lo que pase en mi vida, yo sé que Dios está en control. Esta semana recibí algunas llamadas y una de ellas es de una persona que conozco de hace muchos años y me daba una mala noticia acerca de su salud. Pero al final de sus palabras dijo lo siguiente: yo confío en Dios que me creó y confío de que lo que está pasando en mi vida obra para bien. Dije: wow, esta palabra de preocupación en nuestra vida, es inminente que el ser humano se preocupe, pero cuando nosotros tenemos una confianza en nuestro Creador, sabemos que todas las cosas, por más difíciles que sean, el Señor está obrando en nosotros. Amén. Le conocemos a Él. Mateo 6:32 dice: solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. ¿Usted se preocupa por todo? Yo también a veces soy así, no se crean. Sin embargo, mis queridos, no hay nada que se le salga de las manos a nuestro Dios creador. Si yo conozco a un Dios que es omnipotente, que es omnisciente, que todo lo tiene en control, entonces no hay nada que se salga de sus manos. Y por eso podemos confiar en ese tipo de Dios. Entre más conocemos a Él, más podemos confiar en Él. Amén. Le conocemos quién es nuestro Dios. Sin embargo, hay otro propósito de Dios para mí. Primero, que le conozca y que le ame. Segundo, es amar a los demás. Segundo propósito: amar a los demás. Personalmente he sido creado para ser parte de la familia de Dios. Dios no me creó para que yo fuera solitario. Dios me creó porque Él se deleita en que yo sea su creación, pero también para que yo pertenezca a una familia. Dice aquí el verso: porque somos hechura suya. Dios creó todo sin necesitarlo, pero creó una familia para mostrar su amor. Dios creó una familia para mostrar su amor. El planeta Tierra está en el ángulo perfecto. ¿Sabía usted de que si estuviera unos grados más para un lado u otro, nos congelaríamos y no habría vida?
Nuestra galaxia y distancia del Sol permiten que tengamos vida. Dios creó todo en su orden. Así de valiosos somos para Dios. Somos tan valiosos para Dios que nos hizo en este momento, en esta atmósfera donde estamos, en esta galaxia donde estamos y en este lugar donde estamos, porque hemos sido creados de acuerdo a su deleite, para su propósito, para ser parte de su gran familia. Efesios 1:5, fíjese lo que dice. Dice: Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia. ¿Y cómo lo hizo? Envió a su Hijo Cristo, nos acercó a Él a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Y eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto. Me fascina esta traducción. Le dio gusto hacerlo. Dios envió a su único Hijo. Y el evangelio sigue siendo poderoso porque envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el poder del evangelio y le dio gusto hacerlo. Le dio gusto hacerlo. Ninguna familia terrenal va a durar para siempre. Yo le doy gracias a Dios por mi padre, por mi mamá. Mi mamá ya partió con el Señor cuando yo tenía 12 años. Mi padre predicó la semana pasada, ya llegó a Colombia. Tengo unos hermanos, tengo una hermana mayor del matrimonio de mi padre y una hermana menor. Tengo tíos, tengo nada más una abuela que todavía vive. Sin embargo, yo sé que desde parte de la eternidad Dios me puso en esta familia. Y después que vine aquí ya me casé, mi esposa preciosa, y tengo 2 hijos. Pero yo sé que ellos no van a durar por siempre y yo tampoco. Somos parte de un propósito más grande. Dios quiere que yo sea parte de la gran familia de Él. Amén. Ahora, usted no eligió llegar a la familia que llegó. O si no, si hubiera tenido elección, muchos de ustedes hubieran dicho: no, que me tocará la del vecino, ¿verdad? Otros dicen: amén, gloria a Dios por la familia que tengo. Sin embargo, Dios decidió adoptarlo a usted y a mí, a su familia. Y usted decidió venir a los pies de Cristo, renunciar a su ego y decir: yo quiero ser parte de la familia que perdura para siempre. La familia Aguirre Flores, que son mis 2 apellidos, paterno y materno, Flores con Z, no es que no me enseñaron, sino que era con Z desde chico. Esos apellidos, cuando yo me muera, aquí van a quedar y mis hijos van a seguir. Ya quedó Davidcito, entonces va a seguir el apellido ahí por ahí, ¿no? Pero ¿sabe qué? Lo único que se va para el cielo es que yo soy parte de la familia de mi Creador y mi Señor, quien pagó el precio por mí, Cristo Jesús. Amén. Él me creó y lo creó usted para ser parte de esa familia, de la familia que va a perdurar para siempre. No hay ninguna familia que perdure para siempre. Debemos aprender a amar a los demás, aunque nos cueste. Ahora, ¿por qué nos puso en una familia? ¿Por qué Dios creó la plataforma de una familia? ¿Dónde aprendemos a amar? En la familia. ¿Dónde aprendemos a perdonar? ¿En dónde? En la familia. ¿Dónde tenemos paciencia? En la familia. ¿Dónde somos probados? ¿Dónde nos peleamos? Como dice mi papá, aquí no pasa eso, ¿verdad? No. Ahora, ¿se imagina la familia biológica? La familia espiritual. ¿Por qué Dios nos pone en una familia aquí, de esta parte de la eternidad? Porque nosotros ejemplificamos su propósito eterno de que somos parte de una gran familia. Dios quiere que aprendamos a amar a las personas verdaderamente. Dios nos ha puesto en medio de personas a veces insoportables para poderlas amar grandemente. ¿Cuántos tienen una persona insoportable en su vida que cuando la ve se le revuelve la bilis? Digan amén todos. Porque hay algunos que tienen, ¿no? O no tiene usted uno que le revuelve la bilis ahí de repente. No, dice una hermana, no uno, varios, ¿no? Sí. ¿Sabe por qué? Es propósito divino también. Dios está forjando nuestro carácter.
Él quiere que aprendamos a amar a otras personas. ¿Por qué cree que Dios, fíjese, piense un poco más de lo finito, piense en la eternidad? ¿Por qué cree que Dios no nos hizo ya con cuerpos glorificados y en el cielo? Dios pudo haberlo hecho. ¿Para qué Dios nos puso en esta tierra? ¿Para qué? Si Dios tenía todo el poder de habernos hecho en el cielo, de haber tenido cuerpos glorificados, de no tener ningún problema, ¿por qué? Dios nos hizo en esta parte de la eternidad, porque la eternidad comienza aquí, porque esta vuelta que tenemos aquí es una preparación para lo que es trascendente. Dios nos puso aquí en esta carrera porque nos está preparando para la carrera eterna. Amén. Así que cuando mire usted a su hijo, a su hija, o a su esposo, a su esposa, a su abuelo, a su tío, a su jefe, a su jefa, o al que le revuelve la bilis, acuérdese: Señor, yo sé que esto es parte de un propósito tuyo para mi vida. Y yo sé que estoy siendo forjado o forjada en este tiempo y en esta generación como parte de un propósito eterno. Porque tú me amas y quieres que yo aprenda a amar a los que no puedo amar por mí mismo. Ese es el amor de Dios. Somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos los unos a los otros, dice Romanos 12:5. Somos parte de un solo cuerpo. Otro propósito es el tercero. Dios nos creó para pensar y actuar como Jesús. ¿Y cómo aplico ese pensamiento, ese propósito a manera personal? He sido creado para ser como Cristo. Dice, hechura suya, y abajo dice, en Cristo Jesús. El modelo más grande de humanidad es Cristo. Nuestra medida es Él. Debemos ser más como Él es. Y fuimos creados para su gloria, pero también para que le imitemos. Debemos imitar a Cristo. Jesucristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Lo que está diciendo es, imítenme. El apóstol Pablo, con todos sus problemas, la otra semana vamos a hablar de él, vamos a ver un propósito en un caso, el apóstol Pablo también habló de eso, de imitarle a Cristo. Dios quiere que nosotros nos parezcamos a su Hijo Cristo. La revelación que vino del cielo para darnos propósito, Dios quiere que nos parezcamos a Él. Es como 1 más 1 es 2. Dios vino, se reveló en la forma de Cristo para que tú y yo pudiéramos saber cómo es Dios, cómo actúa Dios y hasta dónde llega Dios por nosotros. Cristo lo ejemplificó. Y como Cristo lo ejemplificó, entonces nosotros podemos ser más como Él es a través de imitar a Cristo Jesús. Desde el principio Dios ya sabía a quiénes iba a elegir, ya había decidido que fueran semejantes a su Hijo. Romanos 8:29. Él quiere desarrollar nuestro carácter para que sea más como el de Cristo. Dios quiere desarrollar mi carácter para que mi carácter sea más como el de Cristo. Siempre he sido parte de un plan de Dios para ser parte de su familia, pero también para que imite a Jesús. Dios creó a Adán para que fuera como Jesús. Sin embargo, el pecado no lo hizo ver como Jesús, sino como descendiente de ¿quién? De su propio pecado, de su pecaminosidad. Sin embargo, la palabra de Dios nos habla de que Cristo vino a darnos una vida y una vida nueva. Dios desea que nosotros emanemos el carácter de Cristo. Y la pregunta es ¿por qué? En la vida del creyente, para moldearnos y hacernos más como Cristo, vamos a pasar por cosas semejantes a la que Cristo pasó. Dios está más interesado en tu carácter que en tu comodidad. Lo vuelvo a repetir. Dios está más interesado en tu carácter y en el mío que en nuestra comodidad. Dios quiere que emanemos el carácter de su Hijo Cristo. No hay una pastilla mágica que nos haga ser más amorosos, más compasivos, más pacientes, llenos de dominio propio o comprometidos. Sería bueno que vendieran en la farmacia una que dijera dominio propio y que se la tomara usted en la mañana y usted estuviera tranquilo todo el día. Cuando la invente sería rico, multimillonario, y yo se la compraría. Pero no trabaja así.
En lo que más batallamos es en nuestro carácter, que usa Dios. Nos pasa a través de situaciones en nuestra vida para darnos un crecimiento espiritual. Y usualmente lo que usa el Señor es el dolor. El dolor. Dios nos enseña la paciencia a través del caos y de la espera. Dios nos enseña el gozo en medio del dolor. La verdadera paz y paciencia se aprenden en medio de las dificultades, en la sala de espera de Dios, esperando a que salga el médico y me recete una mejor medicina para mi dolor. Es en medio del dolor donde Dios construye nuestro carácter. En la sala de espera de Jesús. Un buen título para otro sermón. En la sala de espera. Esperando, Señor, transfórmame. Señor, transforma esta situación. Señor, no puedo más. En la sala de espera del dolor es donde Dios nos enseña: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En medio de la aflicción yo soy glorificado en ti. Aunque te sientas así, aunque pases por las aguas, por el fuego, no te pasará nada. Yo estoy contigo, no temas ni desmayes. Y es allí donde nosotros crecemos espiritualmente. Quisiera yo decirle que hay una pastilla para la paciencia, para el dominio propio, para amar más, pero no la hay. Es a través de la prueba, la circunstancia y el dolor y el padecimiento que Dios nos hace más conforme a su Hijo, Cristo Jesús. El Señor, quien es Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él. Dios quiere que crezca espiritualmente. Dios usa la prueba, la tentación, los problemas, las enfermedades, las situaciones que tenemos en nuestra vida para hacernos crecer espiritualmente. Yo le puedo decir que yo he crecido más en mi vida espiritual cuando he tenido situaciones y circunstancias que me hacen depender mucho de Dios. Porque nuestra tendencia es no mirar a Dios todos los días. Sin embargo, cuando estoy pasando por situaciones, yo me acerco más al Señor. Un bebé solo puede pensar en sí mismo. Los bebés tienen una satisfacción momentánea, son egocéntricos, lloran hasta que logran lo que quieren, se frustran en todo momento y no saben compartir. Usted ha tenido bebés en casa. Es decir, vivimos en una sociedad de bebés espirituales. Lo vuelvo a repetir. Vivimos en una sociedad de bebés espirituales. Vivimos en esa sociedad egoísta que llora hasta que no logra lo que quiere. Y cuando lo tiene, no es satisfecha ese tipo de sociedad, porque siempre queremos más. Ahí sí estaba la canción, como dije la vez pasada: I can get no satisfaction. No puedo agarrar satisfacción en esta vida. No la vas a agarrar si no tienes a Cristo Jesús. Si no tienes a Cristo Jesús. Entonces yo he sido creado para conocerle y amarle a Él. He sido creado para ser parte de una familia. He sido creado también para poder emanar su carácter y ser más como Cristo. Pero también yo he sido creado para servir a Dios, sirviendo a los demás. Personalmente, ¿cómo puedo yo hacer eso? Yo he sido creado para servir a Dios, sirviendo a los demás. Ese es el cuarto propósito. Servir a Dios, sirviendo a los demás. Y personalmente lo que puedo hacer es, he sido creado para servirle a Dios. Yo he sido creado para servirle a Dios. Dice, para buenas obras. Hemos sido diseñados para buenas obras. ¿Sabe? Cuando usted descubre su pasión, le paguen o no le paguen, usted hace eso. Amén. Cuando usted descubre por los talentos y los dones que el Señor le ha dado, usted lo hace, le paguen o no le paguen. Usted sirve a otros. Usted encuentra significado cuando usted está sirviendo a otras personas. Eso pasa en nuestras vidas. Usted encuentra significado cuando usted sirve a otras personas. Hemos sido hechos para buenas obras. Dios nos ha formado únicos y diferentes. Él sobrepasa la variedad y la diversidad. Él nos ha creado diferentes. No hay una pupila igual, no hay huellas dactilares iguales, no hay una persona idéntica en los millones de habitantes en el mundo, porque Dios nos creó a cada uno en especial para cumplir un propósito en su gran familia. Y eso me da mucha alegría a mí, porque todos tenemos un propósito en esta existencia. Todos, por más mínimo que usted piensa que usted es, Dios pensó en usted de traerlo a este mundo con un propósito.
para conocerle a Él, para ser parte de su familia, para amarle a Él, para servir a los demás, sirviendo a otros. Él sigue formando seres únicos. Mientras estamos exponiendo este sermón, han nacido muchos niños. Y todos ellos han nacido con un propósito de parte de su diseñador. Eso me alegra mucho a mí. Él nunca copia nada. ¿Sabe que Dios nunca copia nada? Los copiones somos nosotros. Dios nunca copia nada. Dios nos hizo a todos con el propósito único para poder servirle a Él en buenas obras. He sido creado para servirle a Dios. El cielo estará lleno de personas que le sirven a Dios. Sin embargo, Él nos pone a servir aquí en la tierra. Nos pone a practicar. El que enseña, enseña. El que construye, que construya. El que desarrolle eventos, el que desarrolle programas, el que defienda, el que esté en la salud, ¿verdad?, de animales, o que esté en la salud humana, lo que sea. El Señor nos está poniendo en esta tierra como una preparación para servirle a Él. Tú le sirves a Dios donde estás. Amén. En el trabajo que tienes, le sirves a Dios. Aunque no lo quieras muchas veces, ese trabajo Dios te lo ha dado para que le sirvas a Él a través de servirle a otros. ¿Cómo le sirvo a Dios? Sirviéndole a otros, y sirviéndole a otros yo le sirvo a Él. Yo he sido diseñado para servir a Dios y servirle a los demás. ¿Y qué usa el Señor? ¿Cómo lo hace? Hay una formación espiritual, dones que tenemos. Hay oportunidades que Dios nos da. Hay ciertas oportunidades que Dios gestiona en nuestras vidas, ¿verdad? Dios nos da ciertas oportunidades para servirle a Él. Él nos abre algunas puertas, otras puertas se cierran. ¿Les ha pasado a ustedes que a veces tocan y nada que se abre? Y de repente, cuando usted menos está esperando, se abrió la puerta. Y usted, Señor, pero yo hice todo. En la sala de espera de Jesús, el Señor está queriendo hacer algo en tu vida y sigue teniendo propósitos en ti. O puede ser una relación, puede ser una situación que tengas. Señor, pero no ha llegado el príncipe azul, o no ha llegado la princesa o la reina de mi corazón. Estás todavía en la sala de espera de Jesús y Dios está haciendo algo allí. Señor, pero todavía no le pego al trabajo que debo pegarle. Todavía no tengo un trabajo que me haga vibrar en las mañanas y que me dé el resortazo en las mañanas y que me levante con propósito y pasión. El Señor sigue trabajando en ti, aún en la espera. El Señor sigue formando tu vida. Y de repente se abre la puerta y como que le pegas al millón, ¿no? Y dices, wow, yo ni estaba esperando eso. Eso lo ves que viene del Señor. No dejes de ser fiel al Señor, porque si en lo poco has sido fiel, hay un principio matemático del reino: en lo mucho te pondré. Tú sigue ahí picando piedra, sigue fiel al Señor, que de repente el Señor comienza a hacer a través de ti cosas que ni siquiera tú mismo te has imaginado, porque cosas que ojo no vio, ¿verdad?, y corazón no percibió, me gusta esa traducción, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Yo no creo que tú eres un accidente. Yo no creo que lo que está pasando en tu vida sea algo malo. Yo lo que creo es que Dios está haciendo una obra en ti. Y Dios aún tiene un propósito con tu vida. Hay oportunidades, hay recursos que Dios usa en tu vida. El dolor, el entrenamiento, la personalidad, los antecedentes. Eres como eres, de donde eres, porque Dios te va a usar así como eres. Lo que usted ve en la Biblia, nosotros nos sorprendemos a Dios, porque lo que vemos en la Biblia, cuando pensamos en una persona convertida, porque hablamos el lenguaje cristianés, ¿no? Hermano, ya se convirtió. Pues ¿en qué se convirtió, no? ¿Sabe? Si somos parte de un plan, hasta cuando no habíamos reconocido a Cristo como Señor y Salvador, aún esas cosas, dice, todas esas cosas Dios las transforma cuando venimos a sus pies. Todas esas cosas, aún todo lo ripilento que usted no se quiere recordar. Déjeme recordarle, quizás un matrimonio fracasado, quizás
una rebeldía en la infancia o en la juventud. Quizás una situación financiera que usted quebró. Todo eso el Señor lo usa para su gloria. Porque cuando Él redime, no redime a medias. Cristo pagó el precio, y cuando pagó el precio en la cruz, nos ha dado a nosotros una nueva vida. Y aún esas cosas horribles que usted vio, que pasó antes de Cristo, Dios las transforma, y en sus propósitos, lo que yo veo en la Biblia, en el Nuevo, en el Antiguo Testamento, es una historia de redención. Es una historia de que cuando las personas tienen un encuentro con Cristo, aún esas cosas horribles, el Señor las transforma para su gloria. El que era un matón, ya no era matón, ¿verdad? El que hablaba de más, ahora habla por Cristo. La que era prostituta, ahora tiene buena reputación y hasta es la tatarabuela de Cristo. Fíjese, Rahab. Eso solamente lo hace Cristo Jesús. Eso solamente lo hace un Dios que tiene un propósito, que no tienes tú un accidente ni eres causa de un accidente. Todo es parte del propósito de Dios. Cuando entendemos eso, nuestra vida espiritual crece, nuestra confianza crece. Todo. Las enfermedades aún Dios las usa para su gloria. Cualquier tipo de enfermedad física, emocional, depresión, diabetes, aún ansiedad, todo eso el Señor lo transforma para su gloria. Y soy apasionado por eso, porque hay muchas personas que piensan que no tienen propósito. Y quizá este sermón es uno de los que hay que compartir más. Somos hechos con un propósito para servir a otros. ¿Cómo puedes servir a otras personas? Es porque Dios nos hizo así. No hay otra persona que tenga tu forma de ser. Aunque tu papá te diga que te pareces mucho a él o al abuelo o a la tía, tú eres como Dios te diseñó. El dolor es muchas veces el megáfono de Dios. Puse esa frase ahí. El dolor es muchas veces el megáfono de Dios. Pues somos la obra maestra de Dios. Me fascina esta traducción. Somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Lo entendió mejor? Yo también. Fue el mismo versículo que leí al principio. Fíjense, somos obra maestra de Dios. ¿Sabe cuando algún pintor saca sus mejores obras? Usted no usa una pintura defectuosa que la venden al 50% off. No, el Señor la hizo a usted y a mí como una obra maestra. Él, fíjese, sin embargo, hubo una caída y Él nos creó de nuevo. ¿En quién? En Cristo tenemos identidad para que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Dios preparó cosas buenas para nosotros tiempo atrás. Me llama la atención que nosotros hemos sido creados con propósito y Dios ya preparó para mi vida algo hermoso, algo especial. La manera como servimos en esta tierra es sirviendo a otros. Servimos a Dios al servirle a los demás. Primera de Pedro 4:10 dice: Dios de su gran variedad de dones les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Sirvamos al Señor. Hay miles de testimonios de personas que parecían no tener sentido en su vida, pero a través del servicio sienten el propósito de Dios. No somos hijos de Dios para ir al cielo nada más. Somos hijos de Dios para representar el cielo en la tierra. No somos hijos de Dios nada más para ir al cielo. Me anima mucho que lo voy a ver en el cielo. ¿Sabe qué? Vamos a tener la eternidad para hablar lo que no hablamos aquí. ¿Ok? La eternidad. Usted me puede contar todo allá en el cielo. Su memoria va a ser un poco diferente. No se va a acordar de muchas cosas pecaminosas porque no vamos a estar sujetos a ese tipo de naturaleza. Sin embargo, Dios nos hizo aquí en la tierra para representar el cielo en la tierra. Somos la iglesia de Cristo en la tierra. El resumen del propósito de Dios para mí es: Dios me creó para cumplir su misión, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos
en ellas. Eso es así. Fuimos hechos para cumplir una misión. Según a los Corintios 5:15 dice, Él murió por todos para que reciban la nueva vida de Cristo y ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Recordemos que hemos sido creados para conocer y amar a Dios, para amar a los demás, para pensar y actuar como Jesús y para servir a Dios sirviendo a los demás. No somos un accidente, somos creados con un propósito. Juan 17:4, el Señor Jesús ora antes de partir y en su oración se encapsulan principios de propósito para su vida. Y dice lo siguiente, dice, Papá, yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la misión que me encomendaste. El mismo Jesús tuvo un propósito en esta tierra. Siendo eterno, tuvo un propósito en esta tierra. Debemos orar de esa manera.